Buenas tardes, hermanos. Estoy muy feliz de poder saludarlos en este segundo culto de Semana Santa. Y para empezar, escucharemos el preludio en actitud de oración y recordando y meditando lo que realmente significa esta semana. Ahora abramos nuestros himnarios en el himno número 167 llamado Jesús pagó mi deuda. Repito, es el himno número 167, Jesús pagó mi deuda. Jesús
tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda, ¿qué puedo yo tener? Si el mal está vencido, si es nulo su poder, murió por mí. Mi amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí. Jesús pagó mi deuda, victoria canto yo. Las sombras han pasado, en luz mi vida está. Murió por mí. Mi amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos amas. Gracias porque podemos ver el cielo y podemos asombrarnos de lo que haces y de quién eres. Gracias porque tú viniste a la tierra y te entregaste por nosotros. Y yo sé que hemos pecado, Padre, que no hemos hecho tu voluntad y te pedimos perdón y venimos ante ti pidiendo perdón y sabemos que tú nos perdonas, Padre. Gracias porque tú eres bueno siempre. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ahora abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en Isaías 60, y vamos a leer todo el capítulo. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Yo voy a leer el primero, después ustedes en sus casas el segundo, y así sucesivamente. Entonces, les voy a pedir a los que están aquí si pueden ayudarme a leer la parte que no me toca. Y repito, es en Isaías 60 y vamos a leer todo el capítulo. Este capítulo lleva por nombre Gloria Futura de Jerusalén. Y la palabra dice: Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. A ti te serán dados los rebaños de Cedar, y los carneros de Nebaiot serán traídos para mis altares. Aceptaré sus ofrendas y haré glorioso mi templo. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Son barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí, con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza. Traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar desde muy lejos, transportando su plata y su oro. Honrarán al Señor tu Dios, al Santo de Israel, porque Él te ha llenado de esplendor. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán,
porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano será tuya, los bosques de ciprés, de abeto y de pino, para embellecer mi santuario. Mi templo será glorioso. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aunque una vez fuiste despreciada y odiada, y nadie pasaba por tus calles, yo te haré hermosa para siempre, una alegría para todas las generaciones. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Cambiaré tu bronce por oro, tu hierro por plata, tu madera por bronce y tus piedras por hierro. Haré que la paz sea tu líder y la justicia tu gobernante. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en su territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua, y tu Dios será tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Todo tu pueblo será justo, poseerá para siempre su tierra, pues yo lo plantaré allí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas, y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda. Amén. Ahora volveremos a abrir nuestros himnarios y primero cantaremos el himno número 145, Libertador de Nazaret. Posteriormente cantaremos el himno número 149, Tierra de Palestina. Entonces, repito, primero el 145, Libertador de Nazaret, y posteriormente el himno 149, Tierra de Palestina. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a ti. Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti. Busco un mensaje nuevo, te necesito, Libertador. No puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, Libertador de Nazaret.
149, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Nuestra consejera, la consejera de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano, les dará un saludo. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Nos da gusto poder saludarles desde aquí del templo. Y pues sí, efectivamente ahora coincidimos con los jóvenes que les toca la dirección en este día martes de este culto de Semana Santa. Y sí nos alegra mucho poderles saludar allá desde sus hogares, esperando que la misericordia, la bondad y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y con toda la familia de Cristo, donde quiera que se encuentre. El himno que tanto cantábamos cuando estábamos en cultos presenciales dice: hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Estamos aquí y también están ustedes allá en sus hogares alabando el nombre de nuestro Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, hermanas, y sigamos gozándonos y alabando a nuestro Dios en este culto. Y así sea, hermanos. Bueno, ya preparando nuestros corazones y con toda la disposición que se merece este tiempo, tenemos la palabra en Hebreos 3. Vamos a leer todo el capítulo y en esta tarde pido que de la misma forma en lo que le hicimos en Isaías, podamos hacerlo de una manera alternada. Yo leyendo el primer versículo y enseguida usted en casa puede seguir la escritura. Aquí voy a pedir que si hay alguien que puede seguirla para ser mi guía. ¿Sí?
Sí, es todo. Por favor, hermanos, ponemos nuestro corazón atento a Hebreos 3. Y la palabra de Dios dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Hermanos, en esta noche ya, esperemos que esta palabra tenga un efecto en nuestros corazones, porque así es. En estos momentos vamos a escuchar la predicación que es a cargo del presbítero Francisco Javier Gómez, el cual enviamos un fuerte saludo en cualquier parte en la que se encuentre. Pueblo del Señor, glorifiquemos al Dios de la vida, estemos atentos y atentas, escuchando y reflexionando su palabra para beneficio de nuestra vida espiritual. Vamos a orar al Señor. Señor, bendice nuestros hogares con tu presencia y amor. Que siempre seas el que reine para siempre en nuestra vida. Hoy iniciamos una Semana Santa muy diferente por no poder estar físicamente en nuestros templos, pero sí espiritualmente contigo y en casa, con la oportunidad de estar en familia juntos y juntas, adorándote y glorificándote, porque de antemano sabemos que así te agrada. Sigue intercediendo por nosotros y nosotras a tiempo y fuera de tiempo en este trance agudo de pandemia. Permítenos oír tu voz por medio de tu palabra y danos, por favor, tu paz que tanto necesita el mundo, pero también nosotros y nosotras. Sé siempre tú, el Rey y Señor de cada uno de los que hemos creído en ti. Llénanos, por favor, de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Esta Semana Santa 2021 nos invita nuevamente a mirar el pasado, a analizar el presente y visualizar el futuro, de donde debemos de preguntarnos qué nos dice esta Semana Santa en casa y en familia. ¿Qué es lo que nos preocupa de no poder salir? Para aquellos y aquellas que acostumbraban a irse de vacaciones aprovechando los días santos, mostrándose probablemente ajenos y ajenas a vivir una semana en intimidad con Jesús,
por medio de los servicios y haciendo cosas muy distintas al recogimiento y a la reflexión, a pesar de que no son obligatorios estos días para descanso. Ciertas empresas otorgan el jueves y el viernes. Y esto es porque la antigua sociedad pidió que no se trabajaran estos días. Para ellos y ellas, en aquel tiempo, pudieran asistir a los servicios ocultos de Semana Santa. Por lo tanto, sin estas peticiones en el pasado, no hubieran vacaciones en el presente. Es casi como si las empresas nos dieran unos días libres en nuestro trabajo porque ha fallecido un familiar, pero aprovechamos este tiempo para irnos a la playa o a otros lugares, menos al lugar de estar glorificando a Dios. La respuesta a todas estas preguntas nos puede ayudar a retomar el rumbo de nuestra fe, a no actuar de una manera desinteresada en nuestra comunión con el Señor y crecimiento espiritual, sino con la plena seguridad de que lo hacemos es solamente para la gloria y la honra de Él. Ser partícipes del llamamiento celestial que el Señor nos hace para que consideremos a Cristo Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, ya que Él mismo nos llama para que seamos su pueblo, el cual lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo por su buena, sabia y santa voluntad para con nosotros y nosotras. Esto nos hace ser partícipes de los eventos de su pasión, muerte, resurrección que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, por el cual el Padre lo envió a esta tierra a iniciar su ministerio en Palestina. Y es precisamente ahí, en las bodas de Caná de Galilea, donde comienza. Las Escrituras nos describen que poco después de haber entrado Jesús a Jerusalén y de aquel hecho desafiante de la purificación del templo, donde demuestra su autoridad, Jesús siguió predicando las buenas nuevas del reino, suscitando el entusiasmo de sus seguidores y seguidoras, despertando obviamente el odio de sus retractores que habían decidido acabar con él, lo que va a derivar en una confrontación o controversia, y por eso la tradición va a mencionar a través de los evangelios algunos sucesos en los que Jesús y sus retractores se ven involucrados. Los evangelios narran ciertos episodios que describen su actuación de Jesús. Por ejemplo, el evangelista Marcos, en el capítulo 11, versículo 20, narra que Jesús y sus discípulos regresaron a la ciudad de Jerusalén. Al pasar por una higuera que Jesús había maldecido el día anterior, los discípulos se asombraron al ver cuán rápido la misma se había secado. Esta condenación es simbólica de la maldición de la nación de Israel por su falta de frutos al aceptar a Jesús. A nosotros también nos asombra que en el año 70 después de Jesucristo, un tiempo relativamente corto después que muriera Jesús, la antigua nación de Israel fue destruida. La advertencia también sirve para nosotros y nosotras. Si no damos fruto, nos espera la destrucción. Los líderes buscan a Jesús y lo encuentran un martes, ahí en el templo, lo que causa una controversia. El evangelista Mateo nos ofrece el más largo relato de este día, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 26, versículo 25. En todos los relatos de los evangelios encontramos que los maestros de la ley, los escribas, fariseos, saduceos, herodianos, celotas, decidieron acabar con Jesús porque se atrevió a cuestionar su sistema y por lo tanto sus privilegios. En definitiva, se unieron
todos los que usurpaban los poderes económicos, religiosos y políticos, gentes distintas entre sí, pero unidas con un propósito maligno y antagónicos en muchos aspectos, para eliminar al que les molestaba, y por eso las preguntas. ¿De dónde procede tu autoridad? Le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le preguntan también acerca del tributo al César. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La pregunta sobre la resurrección, esa pregunta que le hacen de los 7 hermanos que murieron y de quién será la esposa, la mujer. Estos le preguntan en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo, no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros no erráis. Todas las preguntas estaban con una doble intención y cualquier respuesta podría ser utilizada en contra de Jesús. Aunque Jesús había venido de parte de Dios, estos no le creyeron. Dice San Juan en el capítulo 5, de los versículos 42 al 47. Ahí les va a narrar Juan, pero ustedes, dice, no los conozco y no sé si aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta ustedes su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer entonces en mis palabras? Son las palabras de Jesús narradas, obviamente, por Juan, ¿verdad? Notemos que en varias ocasiones aquí los religiosos anteponían a Moisés por encima de Jesús. Por eso Jesús les advierte que tener esa forma de pensar y de creer era en vano. Si seguían rechazándole, porque la esperanza de su salvación la dejaban ir por su ceguera espiritual. Estaban ciegos, no podían ver. Rechazar al apóstol y al sumo sacerdote Jesucristo es quedarse sin esperanza. Es también rechazar el llamamiento celestial al que Jesús les estaba invitando. Ante este panorama, la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, nos ofrece una respuesta del llamado de Moisés y Jesús a su servicio. Aquí el autor no oculta nada y nos revela con otra mirada transparente la fidelidad
el testimonio, el compromiso con que Moisés y Jesús le sirvieron. Dice el primer versículo de este capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros y nosotras hemos sido llamados por Dios para alabarle y para glorificarle. Este llamamiento es aceptar el Evangelio. Todos los creyentes somos partícipes de este llamado que nos hace Cristo a través de su Espíritu Santo. El autor resalta aquí la dignidad del llamamiento celestial, de manera que descuidar o desatender este llamado de parte del Señor es una gran ofensa. Todo aquel y aquella que escucha el llamado de la buena noticia debe hacerlo con atención. Este era el anuncio de Jesús a sus discípulos y a todos y todas que desean seguirlo, pero su mensaje de salvación causó mucha controversia en los líderes religiosos. Y por eso San Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, nos va a decir: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además de ser también nuestro sumo sacerdote, que representa a todos y todas las creyentes delante del Padre. En el versículo 2 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios en la que Moisés fue fiel? Se refiere al tabernáculo. En las Sagradas Escrituras se le llama casa de Dios al pueblo escogido, pero también a la iglesia y en específico a los creyentes en Cristo. Pablo lo va a mencionar ahí en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice él: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Moisés ministró con fidelidad al pueblo de Dios en el desierto durante 40 años de peregrinaje a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Jesús es comparado con Moisés en el sentido que él también ha sido fiel a sus milagros que expresaron la misericordia de Dios, el llamar y capacitar a sus discípulos, su pasión voluntaria en la cruz, su resurrección, su exaltación y la obra mediadora e intercesora que ejerce ante el Padre en favor de los suyos. Sobre todo, que Jesús ha sido fiel, así como Moisés lo fue en todo lo relacionado con el guiar al pueblo de Israel en medio del desierto. Por eso el reformador Juan Calvino retomó estas palabras y dijo: sobre toda su casa puede aplicarse a Moisés. Pero dijo Calvino: yo prefiero aplicarlas a Cristo, pues de él puede decirse que es fiel a su Padre al gobernar toda su casa. De esto se deduce que nadie pertenece a la iglesia de Dios, salvo los que reconocen a Cristo. Hay otro autor también que se llama Tomás García Huidobro. Tiene un libro que es titulado La Carta a los Hebreos, una visión desde las teologías del templo, editado en Salamanca por la editorial Sígueme en el año 2014. Aquí este autor, Tomás,
hace una comparación del templo de Jerusalén y el templo celestial. Este autor analiza el tabernáculo en la carta a los Hebreos como el lugar santo por antonomasia, o dicho de otra manera, por excelencia. De ahí que sea el corazón de la historia y de la identidad judía, pero también el lugar de celebración de la nueva alianza, es decir, la sustitución de las prácticas para obtener el perdón y la salvación, así como el apego a la ley mosaica. En la nueva alianza se sustituyen todas las prácticas expiatorias con la figura o la persona de Cristo como nuestro sumo sacerdote. En los versículos 3, 4 y 5, por tanto, dice la Escritura, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí trasciende la diferencia que se establece entre Moisés y Jesús, donde ambos son fieles. Moisés fue una especie de profeta y su ministerio ha redundado para el bienestar del pueblo del Señor de todas las épocas. Como dice el versículo 5, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue un profeta que Dios usó para conducir al pueblo hacia Cristo. Él mismo prefiguró a Cristo. La ley dada a través de Moisés se convirtió en una nodriza o niñera o guía que nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. Los escritos de Moisés son tan necesarios para el creyente o la creyente que sin la ley es imposible ver la gloria de la obra de Cristo. Sin la ley no podemos ser conscientes de la necesidad de Cristo, pero a pesar de la gran fidelidad de Moisés y su eminente trabajo en la casa o el reino de Dios, Jesús es superior a él, porque así como el arquitecto constructor de una casa recibe mayor gloria o reconocimiento por el ingenio para construir un magnífico edificio, que la gloria se le puede dar al mismo edificio. Jesús recibe mayor reconocimiento que la casa en la cual trabajó Moisés, porque Jesús es el ingeniero, es el constructor, pero también el creador. Siendo que la casa de Dios es una metáfora, la cual apunta al pueblo del Señor, entonces podemos decir que el pueblo de Dios inició en el Edén. Por lo tanto, solo Jesús, el eterno creador de todo, es creador de esta casa. Moisés trabajó en ella por un tiempo y aunque su ministerio sigue beneficiando al pueblo del Señor, él lo hizo como siervo. Pero Jesús es el creador y dueño de la casa y por lo tanto más grande que los trabajadores de ella. En el versículo 6 dice lo siguiente: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. La carta a los Hebreos nos hace una distinción entre Dios y el Hijo. Para los autores del Antiguo y Nuevo Testamento no hay problemas en reconocer al Padre y al Mesías como Dios. No son dos dioses, sino uno solo, con sus dos naturalezas, la divina y la humana. El autor de Hebreos no apoya el postulado de los unicitarios, que negaban la divinidad de Jesús, pero tampoco apoya la posición de los arrianos, ¿verdad?, que negaban también la existencia de Jesús como Hijo de Dios, rechazaban al Padre y al Espíritu Santo. Ahora bien, si somos casa del Señor como creyentes en Él y tenemos confianza, el Señor nos dice que no nos gloriemos en la esperanza, que
La esperanza es Jesucristo, a la cual solamente así podemos ser casa de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que somos edificados como casa espiritual. Dios tiene una obra para edificar a través de su pueblo, tal como uno construiría una casa. Dice este pasaje bíblico: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales estables a Dios por medio de Jesucristo. De la misma manera que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, también nosotros los creyentes debemos mantenernos fieles al Señor. En aquel tiempo, muchos que deseaban abrazar la fe en Jesucristo estaban siendo fuertemente atacados por los judíos con el fin de hacerlos abandonar la fe en Cristo y que al mismo tiempo regresaran al judaísmo. Si estos creyentes abandonaban esa confianza en Cristo, mostraban que eran infieles y no pertenecían al pueblo del Señor, no eran casa del Señor. Se requiere llegar entonces hasta el fin. El verdadero creyente, que es parte del edificio de Dios, se caracteriza por su perseverancia hasta el fin en esta confianza, porque hemos sido escogidos y escogidas con un llamamiento celestial, y nada nos puede separar del amor de Cristo. Como dice Pablo ahí en Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, versículos 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Que esta Semana Santa, hermanos, hermanas, nos sirva para reafirmar nuestro llamado, nuestra confianza, nuestra devoción y nuestra gratitud a Dios por habernos escogido para venir a ser sus hijos y sus hijas. Amén. Dios les bendiga. Buena es la palabra y, hermanos, seamos atentos a ese llamamiento. Damos gracias al presbítero Francisco Javier Gómez por su vida y muchas bendiciones sean de nuestro Señor para usted y para todo su entorno. Le agradecemos por esta palabra expuesta. Así, hermanos, continuando con nuestro orden de culto, es tiempo de ofrendar al Señor. En el himno 436, Padre, Dueño y Señor. Repito, Padre, Dueño y Señor, himno 436. Santísimo Señor, Padre nuestro, Dios,
Rey de Reyes y Todopoderoso, Padre, a ti en esta noche oramos, pidiéndote, Padre, por estas ofrendas, Señor, que tú das. Padre, sabemos que todo es tuyo y solo una parte de todo lo que tú nos das, Señor, es porque podemos darlo. Te alabamos, Señor, y glorificamos, Señor. Te pedimos, Padre, que se hacen esas ofrendas, Señor, que con trabajo, Padre, han sido forjadas, Señor. Así, Padre, por aquellas familias, aquel varón, aquella mujer, Señor, que en estos momentos no tenga la posibilidad, Señor, sé en su vida y sé, Señor, en su administración, Padre. Padre, sabiendo que todo es tuyo y que nada es nuestro, te damos gracias, Señor, y te alabamos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, estemos atentos. Tenemos la bendición apostólica y posteriormente tendremos el posludio. Y ahora, pueblo de Dios, que el amor de nuestro buen Padre Celestial, la comunión de su Hijo Jesucristo y el consuelo de su Espíritu Santo sea con todos ustedes, especialmente con nuestros hermanos y hermanas enfermas, con quienes pasan momentos difíciles, con aquellos que son perseguidos por causas justas. Tu bendición sea con ellos y ellas desde ahora y para siempre. Amén.